Lección 1. Navegar por el océano. Hola Anna. ¿Has pensado alguna vez en navegar a través del océano? Hola John, ¿navegando en alta mar? Eso suena como una aventura. Absolutamente. Imagínese la emoción de cruzar las vastas aguas abiertas. Ahora me lo imagino, el viento en nuestras velas, el rocío en nuestras caras. Exactamente. Y la sensación de descubrimiento, de explorar nuevas tierras y culturas. Debe ser una experiencia increíble. ¿Has navegado alguna vez? Sabes, la verdad es que aún no he tenido la oportunidad. Pero siempre ha sido uno de mis sueños. Lo mismo aquí. He leído muchas historias sobre viajes y expediciones famosos. Yo también. Como el Mayflower cruzando el Atlántico hacia el Nuevo Mundo. Sí. Y las atrevidas circunnavegaciones de exploradores como Magallanes y Drake. Absolutamente. El coraje y la determinación que deben haber requerido son realmente inspiradores. Definitivamente. Me encantaría seguir sus pasos algún día, aunque sea de forma pequeña. Yo también. Quizá podamos planear un viaje en velero juntos alguna vez. Eso sería increíble. Me emociono solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Podríamos alquilar un barco y explorar el mar abierto. Oh, eso suena perfecto. Empezaré a investigar algunas opciones. Maravilloso. Me muero por empezar a planificar nuestra aventura en alta mar. Yo tampoco puedo. Va a ser una experiencia inolvidable. Absolutamente. Tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Lección 2. Delicias caseras. Hola Anna, ¿has estado cocinando más en casa últimamente? Claro que sí. He estado probando muchas recetas nuevas. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de platos has estado preparando? Bueno, me he centrado mucho en comidas caseras abundantes. Oh, ¿cómo qué? Me encantaría tener ideas para mi propia cocina. Para empezar, he estado preparando unos sabrosos platos de pasta. ¿Pasta, no? Suena delicioso. ¿Cuál es tu receta de pasta favorita? Me encanta una salsa marinara sencilla con hierbas y verduras frescas. Eso suena bien. Tendré que intentarlo. Definitivamente. Y también he estado experimentando con recetas de pollo al horno. Pollo al horno, ¿no? ¿Algún condimento o técnica en particular que hayas descubierto que funciona bien? He estado frotando el pollo con especias como pimentón y ajo en polvo. Oh, parece que eso haría que el pollo fuera súper sabroso. Realmente lo hace. La cocina casera se ha convertido en un pasatiempo muy divertido para mí. Eso es impresionante. Me alegro de que lo disfrutes tanto. Gracias.
Avísame si alguna vez quieres alguna recomendación de recetas. Lo haré. Puede que pronto tenga que aceptar esa oferta. Lección 3. Un día de mimos para Fido. Hola Anna, ¿por casualidad compraste algunas golosinas nuevas para tu perro? De hecho, lo hice. Tengo estos deliciosos bizcochos para perros. Qué bien, a tu cachorro le van a encantar. ¿Tienes alguna otra golosina para ellos? También cogí un par de pinceles nuevos para darles una buena sesión de aseo. Oh, eso es tan reflexivo. Mantener a tu perro bien arreglado es muy importante. Definitivamente. Quiero asegurarme de que mi amigo peludo se vea y se sienta lo mejor posible. Apuesto a que aprecian todos los mimos. Los perros son realmente los mejores amigos del hombre. Absolutamente. Intento estropear el mío siempre que puedo. Se lo merecen. Estoy seguro de que tu perro es un cachorro feliz. ¿Cuál es su golosina favorita? Se vuelven locos por estas pequeñas tiras de carne seca. Tengo que esconderlas solas inhalarán. Ja, 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 suena como mi perro. No tienen autocontrol cuando se trata de golosinas. Háblame de ello. Pero es tan difícil resistirse a esos lindos y suplicantes ojos. Lo sé, siempre cedo. Los perros sí que saben cómo hacernos trabajar, ¿no? Seguro que lo hacen. Pero no me importa mimarlos un poco. Después de todo, son familia. Absolutamente. Tu perro es un cachorro afortunado por tener un dueño tan cariñoso. Oh, gracias, Ion. Solo quiero que estén tan felices como sea posible. Estoy seguro de que se sienten así. Disfruta de tu sesión de mimos con tu amigo peludo. Lección 4. Cómo salir de casa con deliciosos platos. Hola Anna, he oído que has estado cocinando unos sabrosos platos veganos últimamente. Eso es correcto. He estado experimentando con todo tipo de recetas a base de plantas. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de comidas veganas has estado preparando? Bueno, uno de mis nuevos favoritos es un abundante chile vegano. Oh, el chile vegano suena delicioso. ¿Qué tipo de ingredientes usas? Lo lleno con frijoles, verduras y una mezcla de especias para darle el máximo sabor. Eso suena muy satisfactorio. ¿Puedes hacerlo completamente libre de lácteos? Absolutamente. Omito el queso y está igual de sabroso. Bien, eso es genial para quienes son intolerantes a la lactosa o veganos. Exactamente. Y también he estado perfeccionando una receta de lasaña vegana. Lasaña vegana, ¿no? Debe hacer falta algo de creatividad para lograrlo. Sí, pero la clave es utilizar alternativas a los quesos de origen vegetal. Ah, ya veo. Es un buen sustituto para mantenerlo libre de lácteos. Sí, y la textura es igual de cremosa y deliciosa. Estoy impresionada. Tus habilidades de cocina vegana están a la altura.
Gracias. He disfrutado mucho del desafío de veganizar los platos clásicos. Es increíble que estés ampliando tus horizontes culinarios de esa manera. Definitivamente. La cocina vegana me ha abierto un mundo completamente nuevo de sabores. Me lo puedo imaginar. Pues avísame si alguna vez quieres un probador de sabor para tus creaciones. Lección 5. Romper los límites y encontrar la satisfacción. Mañana. He oído que estás considerando cambiar de carrera. ¿Qué te hace pensar en eso? Bueno, me he sentido un poco insatisfecho en mi trabajo actual. Quiero hacer algo más significativo. Ya veo. ¿Qué tipo de trabajo te interesa que pueda ser más satisfactorio? Me atraen los roles en los que puedo marcar una diferencia real, como el trabajo social o el activismo comunitario. Eso es admirable. ¿Qué inspiró este deseo de un trabajo más impactante? Al crecer, sentí que las niñas y las mujeres a menudo estaban bajo demasiada supervisión de los padres. Ah, puedo entender que eso te lleve a desear una vida más independiente y activa. Exactamente. Me sentí llamada a una vida de acción, a desafiar las expectativas de la sociedad. Es una motivación poderosa. ¿Has explorado alguna organización o causa específica? Sí, he estado buscando organizaciones sin fines de lucro que empoderen a las mujeres y las niñas de mi comunidad. Eso es genial. Estoy seguro de que su pasión e impulso serían una ventaja para ese tipo de iniciativas. Espero que sí. Me entusiasma explorar cómo puedo usar mis habilidades para crear un cambio positivo. Admiro tu ambición. Seguir tus pasiones es muy importante. Absolutamente. Estoy listo para salir del molde y forjar mi propio camino. Estoy seguro de que encontrará la satisfacción que busca. Avísame si puedo ayudarte de alguna manera. Gracias. Su apoyo significa mucho para mí en el próximo capítulo. Lección 6. Lograr tus metas. Hola Anna, he oído que has estado trabajando en nuevos objetivos. ¿Cómo va eso? Hola John, ha sido genial. Me he fijado algunas metas realistas y eso realmente me ayuda a mantenerme concentrado. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de metas te has fijado? Bueno, he estado intentando dividir las tareas más grandes en pasos más pequeños y manejables. Es un enfoque inteligente. Abordar las cosas pieza por pieza puede hacer que las grandes metas parezcan menos abrumadoras. Exactamente. Y he estado programando controles periódicos para seguir mi progreso. Bonito. Mantenerse responsable es clave cuando se trabaja para lograr algo importante. Absolutamente. Me ayuda a mantenerme organizado y al tanto de las cosas. Estoy impresionada. ¿Qué te hizo decidir empezar a establecer este tipo de objetivos? Me di cuenta de que me sentía un poco dispersa, así que quería darle más estructura a mis días. Eso tiene mucho sentido. Tener un plan claro puede marcar una gran diferencia. Realmente lo ha hecho.
Siento que tengo más control de mi tiempo y estoy más motivado para seguir adelante. Es maravilloso escuchar eso. ¿En qué tipo de objetivos te has centrado? Una combinación de objetivos personales y profesionales. Cosas como aprender una nueva habilidad o limpiar mi armario. Ah, un enfoque holístico. Equilibrar diferentes aspectos de tu vida es muy importante. Definitivamente. Estoy descubriendo que las pequeñas victorias en objetivos personales realmente impulsan mi impulso profesional. Puedo ver cómo funcionaría eso. Sentirse realizado en un área aumenta la confianza en otras. Exactamente. Hasta ahora ha sido un ciclo muy positivo. Estoy entusiasmado por seguir progresando. Me alegro por ti. Establecer y alcanzar metas es muy gratificante. Lección 7. Oportunidades para establecer contactos. Mañana. He oído que planeas asistir a ese evento de networking la semana que viene. Mañana. Sí, tengo muchas ganas de que llegue. Espero hacer algunas conexiones valiosas. Eso es genial. La creación de redes puede ser una herramienta muy poderosa para el crecimiento personal y profesional. Absolutamente. Estoy intentando ampliar mi red y conocer gente nueva en mi industria. Tiene sentido. ¿Quién sabe qué tipo de oportunidades podrían surgir de esas conexiones? Exactamente. Incluso tener más personas con las que intercambiar ideas puede ser muy útil. Seguro que sí. Y nunca se sabe cuándo alguien que conoces podría tener la vacante de trabajo perfecta. Definitivamente. Espero salir del evento con al menos algunas pistas prometedoras. Esa es una forma de pensar genial. Centrarse en las conexiones de calidad en lugar de solo en la cantidad. Exactamente. Prefiero tener algunas conversaciones significativas que intentar hablar con todos. Enfoque inteligente. La calidad por encima de la cantidad es clave en lo que respecta a la creación de redes. Absolutamente. Quiero asegurarme de que realmente interactúo con la gente, no solo colecciono tarjetas de presentación. Parece que tienes un plan de juego sólido. ¿Qué es lo que más esperas del evento? Me entusiasma aprender de los ponentes y panelistas. Todos son líderes respetados en el campo. Bonito. Escuchar diferentes puntos de vista puede ser muy valioso, especialmente para la creación de redes. Definitivamente. Y espero encontrar uno o dos mentores que puedan ofrecer orientación y consejos. Es un gran objetivo. Tener a alguien con más experiencia de quien aprender puede ser transformador. Exactamente. Realmente espero establecer conexiones significativas en este evento. Estoy seguro de que lo harás. Solo recuerda ser tu yo auténtico y las personas adecuadas se sentirán atraídas por ti. Lección 8. La importancia de los bosques. Hola Anna, ¿sabías que los bosques son cruciales para proporcionarnos medicinas naturales? Fascinante. No sabía que los bosques desempeñan un papel tan importante en la atención médica. Absolutamente.
Muchos de los medicamentos de los que dependemos se derivan de compuestos que se encuentran en las plantas. Eso es increíble. Nunca hubiera imaginado que los bosques son esencialmente farmacias naturales. Exactamente. Los investigadores exploran constantemente el potencial medicinal de las plantas de la selva tropical. Eso es muy emocionante. Apuesto a que hay muchas curas sin descubrir esperando ser encontradas. Definitivamente. Y los bosques no solo nos proporcionan medicamentos, sino que también ayudan a purificar el aire. Tienes razón, los árboles son filtros de aire naturales que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Precisamente. Los bosques son los pulmones de nuestro planeta y desempeñan un papel vital en la regulación del clima. Ya veo. Por lo tanto, proteger y preservar los bosques no es solo un problema ambiental, sino también de salud pública. Precisamente. La deforestación no solo daña los ecosistemas, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud humana. Vaya, nunca me había dado cuenta de lo multifacética que es realmente la importancia de los bosques. Esto es revelador. Lo es, ¿verdad? Los bosques proporcionan tantos servicios esenciales que a menudo damos por sentados. Absolutamente. Voy a ser mucho más consciente del papel que desempeñan los bosques en mi vida diaria. Es genial escuchar eso. Cada persona que hace pequeños cambios puede tener un gran impacto. Definitivamente. Me inspira a aprender más sobre cómo puedo apoyar los esfuerzos de conservación de los bosques. Maravilloso. Hay muchas maneras en las que las personas pueden participar, desde el voluntariado hasta la promoción. Fantástico, tendré que investigar algunas iniciativas locales. Ha sido una conversación muy informativa. Me alegro de haber podido arrojar algo de luz sobre el increíble valor de los bosques. Es un tema que me importa mucho. Lección 9. Los placeres de viajar solo. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en hacer un viaje en solitario? Sabes, la verdad es que he estado pensando mucho en ello últimamente. ¿Qué te hizo preguntar? Bueno, he estado investigando un poco sobre los beneficios de viajar solo y me intriga mucho. Oh, me encantaría escuchar más. ¿Qué tipo de beneficios ha descubierto? Por un lado, es una oportunidad increíble para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Eso suena muy atractivo. Me imagino que sería una experiencia profunda. Absolutamente. Y no se trata solo de eso, también se trata de la libertad y la flexibilidad. Puedo ver cómo eso sería un gran atractivo. No tener que hacer concesiones o coordinarse con otros. Exactamente. Puedes ir a donde quieras, cuando quieras y hacer exactamente lo que te dé la gana. Eso suena increíblemente liberador. Apuesto a que sería muy rejuvenecedor. Realmente puede serlo. Y las conexiones que haces a lo largo del camino suelen ser muy significativas. Me lo puedo imaginar. Conocer gente nueva y tener esas interacciones espontáneas. Definitivamente. Te abre a muchas experiencias y perspectivas culturales únicas.
Vaya, realmente has despertado mi interés. Empiezo a ver el verdadero atractivo de viajar solo. Me alegra poder compartir algunas de las ideas que he adquirido. Definitivamente es algo que vale la pena considerar. Seguro que sí. Creo que voy a empezar a pensar en planificar mi propio viaje en solitario. Eso es maravilloso. Estaré encantado de compartir cualquier consejo o recomendación que tenga. Te lo agradezco. Ha sido una conversación realmente inspiradora. Me alegro de haber podido inspirarte. Viajar solo puede cambiar realmente la vida. Lección 10. Explorando el mundo culinario. Mañana. He oído que has ido a algunos eventos culinarios últimamente. ¿Qué has estado haciendo? Tienes razón, de hecho, he estado explorando bastante la escena culinaria local. Interesante. ¿A qué tipo de eventos has asistido? Bueno, hace poco fui a algunos talleres de cocina en el centro comunitario. Oh, eso suena muy divertido. ¿Qué aprendiste en esos talleres? Estuvo genial. Aprendí algunas técnicas nuevas para hacer pasta casera y hornear pan. Vaya, eso es impresionante. Me encantaría aprender más sobre cómo hornear pan. Fue una experiencia tan reveladora. No tenía ni idea de cuánto cuesta hacer panes artesanales. Me lo puedo imaginar. Hornear pan desde cero debe ser todo un proceso. Definitivamente. Los instructores compartieron muchos consejos y trucos útiles. Eso es impresionante. ¿Has intentado aplicar alguna de esas técnicas en casa? Sí, lo he hecho. He estado experimentando con diferentes harinas y entrantes. Bonito. Apuesto a que tu pan casero sabe increíble. Ha sido un pasatiempo muy gratificante. Incluso he empezado a vender algunos de mis panes en el mercado agrícola local. Eso es fantástico. Convertir tu pasión en una pequeña empresa es algo admirable. Gracias. Ha sido muy divertido y he conocido a gente maravillosa en la comunidad gastronómica local. Comprendo la apelación. Conectarse con amantes de la comida con ideas afines debe ser realmente satisfactorio. Absolutamente. ¿Has asistido alguna vez a algún otro evento culinario en la zona? Lamentablemente, no. Pero definitivamente has despertado mi interés. Quizá algún día vaya a un taller contigo. Lección 11. Explorando las opciones de viaje, Tailandia o Japón. Hola Anna, necesito tu consejo. Estoy intentando decidir entre Tailandia y Japón para mis próximas vacaciones. Ambos parecen destinos increíbles, pero estoy un poco indeciso. Oh, esos son dos lugares muy diferentes pero igualmente fascinantes. ¿Qué esperas experimentar en tu viaje? Bueno, me interesan mucho los aspectos culturales y culinarios de cada país. Me encanta probar nuevos alimentos y sumergirme en diferentes tradiciones. Es una perspectiva estupenda. Tailandia es conocida por su vibrante escena gastronómica callejera y su rica herencia budista.
Japón, por otro lado, tiene una mezcla única de cultura moderna y antigua. Exactamente. Eso es lo que hace que sea tan difícil elegir. Me intrigan los templos y las aventuras al aire libre de Tailandia, pero las ciudades con alta tecnología y la refinada gastronomía de Japón también son muy atractivas. Comprendo el dilema. ¿Has considerado el tipo de experiencia que esperas? ¿Estás buscando un ambiente tropical más relajado o una exploración urbana acelerada? Es un buen argumento. Creo que me inclino más por una experiencia inmersiva y de ritmo más lento. La idea de explorar pueblos remotos y paisajes naturales de Tailandia realmente me llama la atención. En ese caso, Tailandia podría ser la mejor opción. Puede disfrutar de las hermosas playas, las exuberantes selvas y la vibrante cultura local. El ritmo de vida allí tiende a ser un poco más relajado. Eso es útil. Y supongo que siempre puedo guardar Japón para otro viaje cuando se me antoje una aventura con más energía impulsada por la tecnología. Exactamente. Lo mejor es que ambos destinos ofrecen experiencias increíbles. Realmente no te puedes equivocar con ninguno de los dos. Tienes razón, creo que esta vez me voy a ir a Tailandia. Cuanto más lo pienso, más me entusiasma la perspectiva de descubrir las maravillas naturales y el rico patrimonio del país. Eso es maravilloso. Estoy seguro de que te lo vas a pasar genial. Avísame si necesitas algún consejo o recomendación para planificar tu viaje. Lo haré, gracias Anna. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Realmente me ha ayudado a tener algo de claridad. Me alegra poder ser de ayuda. Disfruta de tus viajes y no olvides compartir algunas fotos cuando regreses. Por supuesto, me aseguraré de hacerlo. Gracias de nuevo. Ha sido una gran conversación. Lección 12. Presupuestar la escapada perfecta. Mañana. Estoy empezando a planificar mi próximo viaje y me vendría bien tu consejo sobre cómo presupuestar. Suena bien. ¿Qué tipo de gastos espera cubrir? Bueno, quiero aprovechar al máximo mi experiencia de viaje, pero también debo tener en cuenta mi presupuesto. La comida, el alojamiento y el transporte son mis principales prioridades. Es un enfoque excelente. Cuando se trata de comida, te sugiero que intentes encontrar un equilibrio entre salir a cenar y preparar algunas comidas tú mismo. Los mercados locales son una forma fantástica de ahorrar en alimentos. Por supuesto, también planeo probar la comida callejera local tanto como sea posible. Es una excelente manera de experimentar la cultura y ahorrar dinero. Definitivamente. Y en cuanto al alojamiento, ¿has considerado los albergues o los alquileres al estilo Airbnb? Pueden ser mucho más económicos que los hoteles, especialmente para estancias más largas. Es un buen argumento. He oído cosas muy buenas sobre los albergues, especialmente para personas que viajan solas como yo. Y Airbnb podría ser una buena opción para disfrutar de una experiencia local más auténtica. Exactamente. Y para el transporte, busca opciones públicas como autobuses, trenes o incluso viajes compartidos. Alquilar un automóvil puede resultar caro, así que trata de limitarlo si es posible. Es un consejo muy útil. Me aseguraré de investigar todas esas diferentes opciones de transporte y encontrar las más rentables.
Maravilloso. Y no olvides también reservar algo de presupuesto para actividades y experiencias. Esto realmente puede hacer que un viaje sea memorable. Definitivamente. Quiero asegurarme de tener lo suficiente para disfrutar de la cultura y las atracciones locales, sin sobrepasar mi presupuesto total. Parece un gran plan. Solo asegúrate de dejar un margen de maniobra en tu presupuesto para gastos inesperados o aventuras espontáneas. Buena decisión. Me aseguraré de tener un cojín extra por si acaso. Esto ha sido muy útil. Me siento mucho más preparado para empezar a finalizar mis planes de viaje. Me alegra poder ofrecer algunos consejos útiles sobre el presupuesto. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras continúas planificando tu viaje. Lo haré, gracias de nuevo. Tengo muchas ganas de que llegue esta aventura y de aprovechar al máximo mi presupuesto de viaje. Lección 13. Explorando las joyas ocultas del museo. Vaya, tienes que contarme más sobre el Museo de Arte que visitaste la semana pasada. Tenía la intención de comprobarlo. Fue increíble. Había tantas exhibiciones y obras de arte fascinantes. Podría haber pasado todo el día allí. ¿De verdad? ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados para ti? Me encantaría conocer las piezas que más se destacaron. Bueno, la colección impresionista era impresionante. La forma en que los artistas capturaron la luz y el movimiento fue simplemente fascinante. Ah, me encanta el arte impresionista. ¿Qué hay de las otras galerías? ¿Hay algo más que recomendarías ver? Definitivamente. La exhibición de esculturas antiguas fue increíble. Había tantas piezas intrincadas y detalladas que no podía dejar de admirar. Oh, eso suena a mi gusto. Me gustan mucho la historia antigua y las civilizaciones. Entonces te encantará. Y el ala de arte moderno también era fascinante. Había algunas instalaciones abstractas que invitaban a la reflexión. El arte moderno puede ser un poco impredecible para mí, pero siempre estoy abierto a expandir mis horizontes. Sé lo que quieres decir, pero créeme, estas piezas eran cautivadoras. Realmente me hicieron ver las cosas de una manera diferente. Muy bien, has despertado mi curiosidad. Tendré que dedicarme un día entero a explorar el museo como es debido. Es una idea genial. Había tanto que asimilar, que sentí que necesitaba más tiempo para apreciarlo todo de verdad. Bueno, me alegro de que hayas tenido una experiencia tan increíble. Ahora estoy aún más emocionada de visitarlo y verlo todo con mis propios ojos. Estoy seguro de que te va a encantar. Prepárate para dejarte llevar por la enorme escala y variedad de las colecciones. Tomado debidamente nota. Me aseguraré de mantener mi ritmo y no tratar de apresurarme. Esto me tiene con muchas ganas de planificar mi viaje al museo. Maravilloso. Avísame si necesitas algún otro consejo o recomendación una vez que comiences a planificar. Me complace compartir más ideas. Por supuesto, me aseguraré de elegir tu cerebro. Gracias de nuevo por la excelente recomendación. Estoy deseando explorar las joyas ocultas del museo. Lección 14. El dilema del baile. Hola Anna,
Tengo un pequeño problema y esperaba que pudieras darme algún consejo. Claro, ¿qué pasa? Estaré encantado de ayudarte si puedo. Bueno, hay una chica que me gusta mucho, y descubrí que va a ir a una fiesta de baile este fin de semana. Vale, eso suena prometedor. ¿Piensas invitarla a bailar? Eso es todo, no estoy seguro de si debería hacerlo. No soy el mejor bailarín y me preocupa que no quiera bailar conmigo. Ya veo. Bueno, la confianza es clave cuando se trata de bailar, incluso si tus habilidades no son las más fuertes. Pero, ¿y si me equivoco o hago el ridículo? No quiero avergonzarme delante de ella. John, no puedes dejar que ese miedo te detenga. Lo peor que puede pasar es que diga que no, y entonces aprendas algo para la próxima vez. Supongo que tienes razón. Pero, ¿y si ella dice que sí y luego no puedo seguir el ritmo? Entonces le pides que te enseñe algunos pasos. Lo más probable es que se sienta halagada de que quieras aprender de ella. Es una buena idea. Y supongo que aunque no sea el mejor bailarín, lo importante es que lo intente, ¿verdad? Exactamente. Lo más importante es exponerse y no dejar que sus inseguridades lo detengan. ¿Sabes? Tienes razón. Voy a ir a por todas y ver qué pasa. Al menos lo habré intentado, en lugar de preguntarme, ¿y sí? Ese es el espíritu. Tengo un buen presentimiento al respecto. Sé tú mismo y diviértete con ello. Muy bien, ahora me siento mejor con esto. Muchas gracias por la charla motivacional. Te lo agradezco de verdad. En cualquier momento. Te apoyo y me muero por saber cómo va la fiesta de baile. Lo haré. Deséame suerte. Lección 15. El dilema de las direcciones. Hola Ana, ¿podrías ayudarme con algo? Absolutamente. ¿Qué pasa? Estoy intentando encontrar este nuevo restaurante del que todos hablan, pero tengo problemas para localizarlo. Vale, ¿conoces el área general en la que se encuentra? Bueno, sé que se supone que está cerca de la entrada del centro comercial, pero no estoy del todo seguro. Déjame pensar. El centro comercial puede ser un poco laberíntico a veces. ¿Tiene una dirección o un cruce de calles que pueda darme? Lamentablemente, no. Esperaba que conocieras el lugar, ya que estás aquí más que yo. Déjame devanarme los sesos. ¿Es el nuevo que se abrió hace un par de semanas? Creo que sí, sí. He oído que la comida allí es increíble. Vale, creo que sé de quién estás hablando. Está justo cerca de la entrada principal, en el lado izquierdo cuando entras. Oh, genial, eso ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo se tarda normalmente en llegar desde el estacionamiento? Tal vez 5 minutos más o menos, dependiendo de lo ocupado que esté. No está muy lejos a pie. Impresionante, perfecto. Agradezco mucho que me hayas ayudado. Estaba un poco perdido intentando encontrarlo.
No hay problema en absoluto. Me alegra poder indicarte la dirección correcta. Dime cómo está la comida si acabas yendo. Lo haré, gracias de nuevo. Seguro que estará delicioso. En cualquier momento, disfruta de tu comida. Lección 16. Coordinar una cena. Mañana. Quería hacerte una idea. ¿Qué tal si organizamos una cena este fin de semana? Oh, eso suena divertido. ¿Qué tienes en mente exactamente? Bueno, estaba pensando que podríamos invitar a algunos amigos cercanos. Disfrutar de una buena comida y ponernos al día. Me encanta. ¿A quién tenías en mente invitar? Quizás Sara y Tom, y un par de nuestros otros amigos. Excelentes elecciones. ¿Y qué tipo de comida imaginabas? Estaba pensando en algo informal pero delicioso, tal vez un buen plato de pasta o carnes a la parrilla. Suena perfecto. Puedo ayudarte a planificar el menú si quieres. Sería increíble, agradecería mucho la ayuda. ¿Alguna idea sobre qué servir? ¿Qué tal una pasta de verduras de primavera con ensalada? Y podríamos hacer pollo o salmón a la parrilla. Oh, eso suena absolutamente delicioso. Me da hambre solo de pensarlo. Yo también. Y definitivamente también deberíamos tomar un poco de vino y postre. Absolutamente. Quizás un buen vino tinto y un postre sencillo pero sabroso. Parece un plan. Puedo ayudarte a comprar los ingredientes si quieres. Sería fantástico, gracias Anna. Me aseguraré de conseguir todos los suministros que necesitamos. Perfecto. Dime la fecha y la hora y estaré allí con las campanas puestas. Maravilloso, tengo muchas ganas de que llegue. Va a ser una gran noche. Yo también. Será un placer reunirnos todos para una noche divertida y relajante. Lección 17. Transparencia y entrega. Muy bien, hablemos de este nuevo proyecto en el que hemos estado trabajando. Absolutamente. Creo que la transparencia va a ser clave en este caso. Estoy de acuerdo, tenemos que asegurarnos de que todos los involucrados sepan exactamente lo que está pasando. Definitivamente. Y no solo los detalles de alto nivel, sino también el meollo de la cuestión. Exactamente. Las personas deben comprender el alcance completo y el cronograma de esta iniciativa. Precisamente. No podemos permitirnos sorpresas o problemas de comunicación en el futuro. Totalmente. Y en cuanto a la entrega, creo que debemos tener mucho cuidado con los plazos. Buen punto. Tenemos que asegurarnos de establecer expectativas y plazos realistas. Absolutamente. Prometer demasiado y cumplir poco es una forma infalible de perder credibilidad. Exactamente. Tenemos que prometer menos y cumplir más si queremos que esto sea un éxito. Definitivamente.
Y probablemente deberíamos añadir algo de tiempo, por si acaso. Sin duda, un movimiento inteligente. Es mejor tener un poco más de margen de maniobra que tener problemas en el último momento. Acordado. Y también tendremos que estar al tanto del seguimiento del progreso para asegurarnos de que vamos por buen camino. Absolutamente. Los controles periódicos y las actualizaciones de estado serán cruciales. No podría estar más de acuerdo. La transparencia y una gestión rigurosa de los proyectos son la clave para lograr este objetivo. Bien dicho. Creo que si nos centramos en esas dos cosas, estaremos en buena forma. Estoy seguro de que podemos lograrlo. Siempre y cuando nos mantengamos alineados y nos comuniquemos con claridad. Lección 18. Explorando aficiones. Hola Anna, he estado pensando en probar un nuevo pasatiempo. ¿Tienes alguna sugerencia? Oh, es una idea emocionante. ¿Qué tipo de pasatiempos has estado considerando? Bueno, me intriga mucho la idea de aprender un nuevo idioma. ¿Crees que podría ser una buena opción? Aprender un nuevo idioma es un pasatiempo fantástico. Es una excelente manera de desafiar tu cerebro y conectarte con nuevas culturas. Eso es lo que pensaba yo también. ¿Algún idioma en particular que recomendarías que estudie? Esa es una pregunta difícil. Quizás algo como el español o el mandarín podría ser interesante y útil. Ambos suenan atractivos. Tendré que investigar un poco más y ver qué me llama la atención. Absolutamente. Y ya sabes, también hay muchos otros pasatiempos. ¿Has pensado en aprender un nuevo deporte o oficio? Ese es un gran argumento. De hecho, siempre quise probar suerte en la carpintería. Oh, carpintería. Eso podría ser muy gratificante. Y podrías hacer todo tipo de proyectos geniales de bricolaje. Exactamente. Soy bastante hábil, así que creo que realmente podría dedicarme a eso. Quizá empiece con algo sencillo, como construir una pajarera. Es una idea muy divertida. Las pajareras son el proyecto de carpintería perfecto para principiantes. Sí, creo que es lo que voy a hacer. Gracias por las estupendas sugerencias. Me siento inspirada. En cualquier momento. Me emociona ver qué nuevo pasatiempo acabas persiguiendo. Manténgame informado, ¿quiere? Absolutamente. Tengo ganas de probar algo nuevo y salir de mi zona de confort. Lección 19. El atuendo perfecto. Buenos días. Estoy buscando un atuendo nuevo para una ocasión especial. ¿Algún consejo de moda? Oh, eso es emocionante. ¿Qué tipo de evento es? Eso me ayudará a darte algunas buenas recomendaciones. Es una boda, una de mis mejores amigas se va a casar. Quiero lucir lo mejor posible, pero no sé por dónde empezar. Un traje de novia es una gran oportunidad para disfrazarse. Para un evento formal como ese, te sugiero que busques un traje clásico o una bonita camisa abotonada con pantalones de vestir. ¿Un traje? ¿No? Ya tengo unos cuantos bonitos en mi armario.
Pero también estaba pensando en tal vez encontrar un blazer elegante en su lugar. Oh, un blazer podría ser una gran opción. Eso te daría un aspecto más relajado y elegante. Y puedes combinarlo con unos pantalones bien ajustados. Me gusta cómo suena eso. ¿Y tienes alguna idea sobre los colores o patrones que deba tener en cuenta? Para una boda, recomiendo usar tonos más neutros o apagados, tal vez un blazer azul marino o gris antracita. Incluso puedes hacer un sutil estampado a rayas o a cuadros. Oh, me gusta la idea de una chaqueta estampada. Eso podría añadir un toque muy bonito de personalidad al atuendo. Absolutamente. Y puedes mantener el resto del look simple, una camisa blanca nítida, tal vez unos zapatos de vestir marrones o negros. Es una gran sugerencia. De hecho, creo que solo estoy pensando en la chaqueta. Es una bonita de color gris en espiga. Oh, eso suena perfecto. La espina de pescado es un patrón tan clásico y sofisticado. Me siento muy bien con este plan de atuendo. Muchas gracias por los increíbles consejos. Eres un salvavidas. En cualquier momento. Estoy seguro de que vas a estar absolutamente elegante en la boda. Que pases un buen rato. Se lo agradezco. Me muero por lucir el nuevo look. Hablamos pronto. Lección 20. Dilemas éticos. Hola Anna, ¿puedes darme tu opinión sobre algo? He estado enfrentándome a un dilema ético en el trabajo. Oh, eso suena intrigante. ¿Qué pasa? Bueno, mi jefe me ha estado presionando para que falsifique algunos de los números de nuestros informes financieros. Dice que es solo una inofensiva mentira piadosa para hacer que la empresa luzca mejor. Caray, es una situación difícil. Por un lado, entiendo por qué tu jefe quiere darle un giro positivo a las cosas. Por otro lado, eso se consideraría fraude, que es definitivamente ilegal. Exactamente. Estoy muy indeciso por ello. La empresa está en apuros y sé que mi jefe solo está intentando mantenernos a flote. Pero tengo serias reservas morales sobre la posibilidad de manipular los libros. Comprendo perfectamente tu dilema. Es una decisión difícil, quieres ser leal a tu empresa, pero también tienes que defender tus propios principios éticos. ¿Verdad? Y me preocupa que si me niego, pueda poner en peligro mi trabajo. Pero no me atrevo a hacer algo que sé que está mal, aunque pueda ayudar al negocio. Es un lugar muy difícil en el que estar. ¿Ha considerado hablar con alguien más de la empresa acerca de sus inquietudes? Tal vez haya una manera de abordar los problemas sin recurrir a tácticas poco éticas. Lo he pensado, pero no estoy seguro de en quién puedo confiar. Mi jefe es el que impulsa esto, y no quiero que nadie más se involucre y pueda causar más problemas. Ya veo. Bueno, en un caso como este, realmente creo que tienes que seguir tu brújula moral. Incluso si eso significa arriesgar tu trabajo, es muy importante ser honesto y defender tus principios. Tienes razón, creo que en el fondo, ya sabía que ese era el camino que tenía que tomar. Da miedo, ¿sabes? Pero tengo que poder mirarme en el espejo. Absolutamente. Sé que no es una decisión fácil, pero a la larga,
te sentirás mucho mejor contigo mismo si te mantienes fiel a tu ética. Te deseo lo mejor con esto. Gracias. Agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de escuchar y ofrecer su perspectiva. Es útil hablar de ello con alguien. Por supuesto, en cualquier momento. Me alegro de haber podido ofrecer una caja de resonancia. Solo recuerda que tienes esto, mantente fuerte y haz lo correcto. Lo haré. Los mantendré informados sobre el resultado de todo. Lección 21. El aterrizaje en la Luna. Buenos días. ¿Has estado siguiendo las noticias sobre la próxima misión lunar? Claro que sí. Estoy muy emocionada por ello. Han pasado más de 50 años desde el último alunizaje. Absolutamente. El gobierno de los Estados Unidos ha estado patrocinando este nuevo programa y por fin está dando sus frutos. Me muero por ver las primeras imágenes del nuevo módulo lunar. Me pregunto qué tipo de descubrimientos científicos harán esta vez. Yo también. He oído que planean realizar todo tipo de experimentos y exploraciones en la superficie. Así es, leí que esta vez quieren establecer una presencia más permanente en la Luna. Tal vez incluso construya una estación de investigación allí eventualmente. Vaya, eso sería increíble. Imagina poder vivir y trabajar en la Luna. Parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo sé. Es una locura lo lejos que ha llegado la tecnología espacial. Si piensas en las misiones Apolo originales, esto es realmente un gran salto adelante. Definitivamente. Estoy seguro de que los astronautas seleccionados para esta misión deben estar encantados, sin juego de palabras. Ja. Estoy seguro de que están encantados. Es un gran honor haber sido elegido para una misión histórica como esta. Absolutamente. No puedo ni imaginarme lo que se siente al caminar por la superficie lunar. Yo tampoco. Debe ser una experiencia impresionante y humillante. Estoy muy contenta de que volvamos a la Luna. Yo también va a ser fascinante ver lo que descubren y aprenden en este nuevo capítulo de la exploración espacial. Estoy de acuerdo, esta misión tiene el potencial de descubrir muchas ideas nuevas sobre nuestro vecino celestial. Definitivamente. Estaré pegado a la televisión cuando empiecen a emitir en vivo desde la Luna. No puedo esperar. Lección 22. La reforma. Hola Anna, ¿viste el documental sobre la reforma anoche? No, me lo perdí. ¿Qué te pareció? Era realmente fascinante. Exploró cómo se formaron las diferentes iglesias protestantes durante ese periodo. Ah, ya veo. La reforma fue un momento crucial en la historia europea, ¿verdad? Absolutamente. Se libraron muchas guerras entre gobernantes locales que favorecían a diferentes facciones religiosas. Sí, las luchas de poder entre la Iglesia Católica y los distintos grupos protestantes fueron intensas. Seguro que sí. Condujo a un cambio importante en el panorama religioso y político en todo el continente. Definitivamente.
Siempre me sorprende lo mucho que esos conflictos religiosos moldearon el curso de la historia. Yo también, es una locura pensar en la cantidad de derramamiento de sangre y agitación que causaron los desacuerdos teológicos. ¿Verdad? Esto demuestra lo profundamente arraigadas que pueden estar las creencias de las personas y con qué pasión las defenderán. Exactamente. La Reforma realmente puso de relieve la división que puede surgir de los diferentes puntos de vista religiosos. Absolutamente. Pero también allanó el camino para una mayor libertad y diversidad religiosas, lo cual es un legado positivo. Tienes razón, es un legado complejo, con consecuencias tanto positivas como negativas. Definitivamente. Es un periodo fascinante para estudiar, eso es seguro. Hay muchas lecciones que aprender allí. Definitivamente. Me alegro de haber visto ese documental. Realmente me hizo apreciar la importancia de la Reforma. Lo mismo aquí. Siempre es bueno aprender más sobre los momentos cruciales de la historia que dan forma a nuestro mundo actual. Acordado. Aún queda mucho por desentrañar en lo que respecta a la Reforma y su impacto duradero.